Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Bienvenidos a Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tiene que ver el Tribunal Electoral con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Vamos a averiguarlo, así que acompáñenme. En diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU decidió que el 9 de agosto de cada año se celebrara el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. El origen de esta celebración es una resolución tomada por la ONU durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas. Además, la Organización de las Naciones Unidas declaró este 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas con la idea de promover la preservación de la riqueza lingüística. En ese contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha asumido plenamente la responsabilidad y el deber de salvaguardar los intereses de los grupos en condiciones de desventaja, por lo que ha desarrollado varias formas de cuidar y vigilar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde sus sentencias garantes de los derechos de este grupo, la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, hasta la realización de numerosas actividades y documentos en su beneficio, como el Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que es una aportación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa, profundizaremos en una aportación del Tribunal Electoral contenida en dicho protocolo que aspira a contribuir a la superación de los obstáculos existentes en la defensa efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, y pretende avanzar hacia la reversión de las injusticias históricas y la neutralización de las desigualdades estructurales. Es también una acción que prendió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para contribuir a la defensa efectiva y al ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, así como de sus integrantes. Bueno, les quiero presentar a Marina Marta López. Ella es la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, a quien le doy la bienvenida con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en este foro contigo. Gracias. Y además hablando de un tema muy relevante, ¿qué tiene que ver, decía yo al principio, qué tiene que ver el Tribunal Electoral, qué tiene que ver con este Día Internacional? ¿Cómo se relaciona con este Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Muy bien, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Nosotros como Defensoría cada año, en el marco de la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, es que llevamos a cabo un foro internacional, podría ser, un foro nacional con pueblos y comunidades indígenas, con líderes, lideresas, para hablar sobre el estado actual de sus derechos políticos electorales y la agenda pendiente y los retos para garantizar su participación efectiva en la vida pública del país. Oye, y en el primer punto, a ver, ¿cómo estamos en los derechos políticos? ¿Cómo vamos? ¿Hemos evolucionado? ¿Hemos avanzado? Creo que al día de hoy hemos avanzado, hemos buscado una tutela efectiva para los pueblos y comunidades indígenas, hablando como Defensoría. Ahora bien, a nivel nacional, pues como sabemos, se ha buscado una participación efectiva a través de las representaciones indígenas en los ayuntamientos, a través de las acciones afirmativas y medidas compensatorias a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Lo cierto es que no hay una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. Esperamos que en próximos días ya se haga una propuesta formal acerca de esta ley reglamentaria, pero creo que sí hay un avance muy pequeño. Nos hace falta caminar más. ¿Qué se modificaría con este artículo, con la ley secundaria? Bueno, tendría que reglamentarse no solo en el ámbito político, sino en sus aspectos social, cultural, económico, educativo, en todos los niveles posibles hay que reglamentar. Pero a nivel electoral creo que tendría que determinarse una participación efectiva de los pueblos indígenas. Únicamente está su participación a nivel municipal, que es a través de las representaciones indígenas, que lo garantiza el artículo 2 constitucional, apartado A, fracción 7, pero lo cierto es de que no hay otra manera de que participen.
únicamente a través de la acción afirmativa que se hizo en el proceso electoral 2017-2018 de los 13 distritos electorales indígenas, donde salieron candidatos indígenas para las diputaciones federales. Hablando de los derechos electorales, ¿cómo se ha evolucionado en este tema? Por ejemplo, en la parte del Tribunal Electoral, las comunidades, los pueblos originarios, ¿conocen más de sus derechos? ¿Saben cómo ir al tribunal, cómo hacer una impugnación, cómo inconformarse? Bueno, la realidad es que es una aspiración que tiene la Defensoría Pública de llegar a todas las comunidades indígenas para que se sepa cuáles son sus derechos políticos electorales, cómo acceder a ellos, ante qué autoridades asistir, qué medios de impugnación son favorables para ellos. Claro, siempre buscando un lenguaje ciudadano, y es por ello que se creó el protocolo para defensoras y defensores de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, que ya es su tercera edición, y en donde está de manera muy sencilla, con un lenguaje muy ciudadano, accesible a toda la ciudadanía, pero va dirigido a todos aquellos hombres y mujeres que quieren ayudar a los pueblos y comunidades indígenas a defenderlos y a tutelar de una manera efectiva sus derechos electorales. Ahora, ¿cuál es el trabajo de las defensoras y de los defensores? En el caso de la Defensoría Pública Electoral, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo acompañan? ¿Cuál es su labor primordial? Bueno, la labor primordial de las defensoras y defensores es dar asesoría y defensa electoral a los pueblos y comunidades indígenas. La asesoría consiste desde un simple escrito, que es la guía e instrucción de sus derechos políticos electorales, y todos los medios de impugnación a nivel local, es decir, a nivel estatal. Ya se convierte en defensa electoral cuando tomamos la representación o el mandato judicial, que se le conoce de manera común, para acompañarlos ante las salas regionales y la sala superior, si es necesario, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo son las sentencias? ¿Qué tipo de trabajo se hace en la Defensoría y cómo llegan todos estos casos a las diferentes salas, incluso a esta sala? ¿Cómo es el proceso? Bueno, iniciamos muchas veces de cero nuestras asesorías. Empezamos con las asesorías, un juicio ciudadano, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano a nivel local, o juicio ciudadano, tiene diferentes nombres en cada estado, y empezamos a ver cuál es su derecho violentado. Por ejemplo, violencia política por razón de género. Una regidora no se le está permitiendo ejercer el cargo, se inicia el juicio ciudadano porque está haciendo actividades distintas a las que son de su cargo, les pagan la mitad del salario y muchas veces no lo ganamos. Impugnamos la sentencia y vamos hasta sala regional, la que corresponda de la circunscripción. Generalmente ya ahí ganamos, pero hay un tercero interesado que siempre impugna y llega hasta sala superior. Sala superior ya tiene una jurisprudencia bastante amplia para pueblos y comunidades indígenas, y traen elementos, por ejemplo, la jurisprudencia 19, 2014, 2015, señala los elementos mínimos que deben de tener para una comunidad indígena para su libre determinación y autogobierno, por ejemplo. Pero también para violencia política y razones de género ya hay jurisprudencia por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces sí se ha ampliado la protección de los derechos políticos y se ha acuñado muy bien el juzgar como perspectiva intercultural por partes de las salas regionales y por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juzgar con perspectiva intercultural, ¿qué significa esto? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿De qué forma ha cambiado esto la vida de las comunidades indígenas? Sí, es decir, no se puede juzgar de igual manera una comunidad indígena, un municipio indígena incluso, o un pueblo indígena como tal, igual a un municipio que sea por sistemas de partidos. Porque, un ejemplo, hay comunidades indígenas en la Asamblea General Comunitaria que pueden votar, ojo, pueden ejercer su derecho al voto aquellas personas que son menores de 18 años, que no tienen credencial para votar, pero que ya están emancipados, es decir, que ya están casados, que son jefes de familia. Ellos ya pueden votar en su Asamblea General por sus autoridades civiles, por su presidente municipal, sus regidores, por todo el ayuntamiento. Entonces, sí hay esa interculturalidad
Precisamente es la especialidad de la que los magistrados y magistradas de las salas, de los tribunales locales, de la sala superior, están cada día más allegándose a esos recursos para poder entender eso. En cualquier lugar, si no tienes credencial para votar, no votas. Pues no votas. No votas, pero ahí sí vota un menor de edad que ya esté emancipado y que sea parte de la Asamblea General Comunitaria. ¿Cómo se le hace para que esto conviva? ¿Cómo se le hace para entender estas realidades que tenemos en diferentes partes del país? Bueno, creo que cada comunidad es distinta. No hay ninguna comunidad que sea igual, parecida sí, pero no iguales. Entonces, nosotros como defensores tenemos que buscar que se garantice el derecho. Por ejemplo, yo ya soy una persona emancipada, hago mi tequio, mi faena, he sido parte del sistema de cargos de mi comunidad, pero no me están dejando votar. Entonces vamos y decimos, si bien es cierto, este ciudadano no tiene credencial para votar, la costumbre de la comunidad es que esta persona emancipada, que ya es jefe de familia, pueda votar. Entonces te pedimos que se le permita ejercer su derecho del voto, además de que no debe a la comunidad, de que ha hecho su servicio gratuito, su tequio, su faena, y entonces es ampliar el derecho electoral. Aún a pesar de que no tenga una credencial, vamos a pedir su derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Y esas realidades nosotros, a través de las demandas, hacemos del conocimiento al juzgador, decirle, mira, esta comunidad, su característica, su costumbre es esta. Por lo tanto, te pido que sí le permitan votar en la Asamblea General Comunitaria, por ejemplo. Un mosaico de lo que habrá de ocurrir o de lo que ocurre siempre es Oaxaca, ¿no? Sí, por supuesto. Precisamente este año estamos en año electoral en Oaxaca. 417 municipios tienen elecciones este año. Ya están siendo las asambleas comunitarias. Para los que piensan que no trabajan, todo el tiempo trabajan, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos trabajo y la realidad es de que las asambleas ya están. El Instituto Electoral del Estado de Oaxaca va a empezar a calificar estas asambleas a partir de octubre, noviembre, diciembre. Diciembre vamos a tener muchísimo trabajo de comunidades, de municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas en Oaxaca. Nos platicas de esto, pero vamos a una pausa antes, claro, de regreso, sí. Con todos los detalles, por supuesto, de estas formas de elegir representantes en las comunidades indígenas por usos y costumbres o sistemas normativos. Vamos a una pausa, regresamos rapidísimo, la invitación para que se quede con nosotros y a través de redes sociales también se pongan en contacto. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso, muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros y nos quedamos en estos temas de cómo son las diferentes figuras, por ejemplo, la libre determinación, los derechos al autogobierno, derecho a la consulta también, ¿cómo se revisa todo esto? Sí, las comunidades tienen ese derecho tutelado en el artículo 2 constitucional, precisamente la libre determinación y autogobierno de las comunidades indígenas, en donde ellos tienen la capacidad de elegir a sus autoridades sin intervención del Estado. Es decir, tú llevas a cabo tus elecciones de acuerdo a tus sistemas normativos indígenas, tú las llevas, pero nosotros como Estado no intervenimos, a menos que tú nos pidas que seamos observadores electorales o nos pidas que nosotros organicemos tu elección. Mientras tú no nos los pidas,
ese derecho está guardado ahí. Eso es su libre determinación y autogobierno, no la no intervención del Estado, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo consideramos que una comunidad es indígena? Porque traen costumbres desde antes de la conquista. Sus celebraciones tradicionales, religiosas, políticas, sociales, culturales, su forma de organización es muy propia. Y cuando ya el Estado interviene, se rompe eso. Entonces, sí, porque a lo mejor en la colonia yo te digo, oye, también a mí ayúdame a que se me vea como algún pueblo originario y no tiene las características, ¿no? Sí, claro, pero la realidad es de que hay pueblos originarios aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, muy escondidos, pero sí los hay que conservan sus tradiciones religiosas, o sea, Milpalta, Tláhuac, ¿sí? O sea, hemos llevado asuntos de ellos en donde nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros seguimos conservando estas tradiciones, esta forma de organización y tenemos autoridades tradicionales que si bien no están reconocidas por el Estado, sí tienen autoridades tradicionales y ese es el problema. ¿Cómo saber que sí es una autoridad tradicional y no una civil? ¿No? La civil es la que te reconoce el Estado, tu presidente, tu síndico, tu regidor. Pero las autoridades tradicionales, que el Consejo de Ancianos, no sé, los tatamandones, las nanamandonas, ¿quién las reconoce? Pues las reconoce la Asamblea General Comunitaria, que es la máxima autoridad en la comunidad. Hablando de mujeres, ¿cómo se hace para que las mujeres tengan acceso a la justicia? Pues de la misma manera que los hombres buscamos sensibilizar a las personas que están ejerciendo el poder y decirles, las mujeres tienen derechos de votar, de ser votadas, de ejercer el cargo para el cual fueron electas, y nos vamos a las sensibilizaciones. Trabajamos muy de cerca con los observatorios a nivel estatal para allegarnos a las autoridades, hacer foros regionales en los estados para decirles a los hombres que dejen ejercer a las mujeres, porque sí hay mucha violencia política en razón de género. Oye, ¿es cierto que a veces hasta en un volado se decide? De hecho, estuve en el estado de Nayarit hace una semana y media, 2 semanas, en donde una mujer me platicaba una elección del comisario ejidal. Ya hay una reforma a la ley agraria donde dice que debe haber cuando menos el 30% de mujeres dentro de las planillas. Habían 2 planillas, una sola de hombres y una de hombres y mujeres, donde habían 7 hombres y 5 mujeres. Y la autoridad que estaba llevando a cabo la elección dijo, a ver, viene la votación, primera votación quedan empatados, segunda votación quedan empatados, dice, bueno, vamos a echar un volado, a ver quién gana. Y perdió el grupo donde estaban las mujeres. Entonces yo le decía, eso es impugnable. Todo proceso democrático, aunque sea el comisario ejidal, es impugnable porque hay una votación. Entonces, aquí la autoridad que llevó a cabo esta elección se me hace muy poco profesional que haya hecho que a través de un volado ganara el grupo de los hombres. Y por ejemplo, tengo entendido que va a haber jornadas precisamente para que las mujeres sepan pues todo este tipo de derechos que tienen, ¿no? Por ejemplo, que se puede impugnar este tema del volado. Sí, de hecho va junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Relaciones Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Defensoría Pública Electoral, así como el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INPI, es una comisión interinstitucional que cada año lleva a cabo la jornada de acceso a justicia de mujeres indígenas, en donde no solo se ve su acceso o defensa en materia penal, civil, mercantil, familiar, sino también en materia electoral, agrario, derecho a la propiedad, o sea, es institucional. Entonces, en la parte que nos toca a nosotros hablar de los derechos políticos electorales de las mujeres, se les va a hablar precisamente de que en las elecciones del comisario ejidal no puede pasar estas irregularidades. Las mujeres tienen que participar y tienen derecho a la propiedad y tienen derecho a participar por ley en las elecciones y no que se decidan a través de un volado. ¿Se va a revisar se va a llevar a cabo con otras dependencias? Sí, está más o menos programado, estamos en las primeras pláticas para octubre. Llevar a cabo este foro. Ya es la 11ª etapa de esta realización de este evento, pero lo cierto es de que todas las instituciones están muy comprometidas para que las mujeres tengan un acceso, las mujeres indígenas
tengan acceso pleno a la justicia en todas las materias. Hablando de pleno acceso a la justicia, hemos hablado de las mujeres y de los hombres indígenas, pero hay otras comunidades en nuestro país, por ejemplo, los descendientes de afromexicanos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la comunidad afromexicana se constituye según el Censo Intercensal de 2015 hecho por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país. Determinó que señaló en sus estudios que el 1.2% de la población de nuestro país es afromexicana. Si las comunidades indígenas están invisibles, la comunidad afromexicana está mucho más invisible. Sí. Acabo de estar en el municipio de Marquelia, en Guerrero, y estuve con la comunidad afromexicana. Y de lo que ellos se dolían, por lo cual vamos a iniciar un JDC, es... ¿Qué es un JDC? Un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano federal. Ellos nos decían que los clasificaron como distrito electoral indígena, distrito electoral federal indígena. Ellos dicen, nosotros no somos indígenas. No somos indígenas. El 95% de la población es afromexicana. Y entonces lo que nosotros queremos es que se clasifique este distrito electoral y que la curul no sea para un indígena, sino para un negro. O sea, nosotros también queremos tomar decisiones, votar y ser votados. Y ser parte de la vida pública de nuestro país. Claro. Y entonces estuvimos con ellos y sí nos dijeron que, si bien es cierto, en su comunidad siempre ha habido un presidente afromexicano, siempre ha habido su participación activa, lo cierto es que a nivel federal están invisibles totalmente, pero es una población bastante amplia. El 1.2% de la población de nuestro país son afromexicanos y también los atendemos. El único caso que tenemos es de una negra mascogo en el estado de Coahuila, que se adolecía de que su partido no le daba recursos para su campaña política. Eso fue como en 2016. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Por problema de violencia de género o como una persona representante de minoría? Como una persona representante de minorías, porque era una negra, no es indígena. Negra, ella se autoescribe como negra mascogo, y ella nos decía, mi partido no me da recursos para mi campaña, y me puso en un lugar, en un distrito, iba para diputada local, donde donde seguramente voy a perder. Y entonces por ser negra me siento discriminada por mi propio partido y todo. Lo que sufren muchas mujeres. Sí, y la realidad es de que agotamos la justicia intrapartidaria, que también los apoyamos en ese sentido, y de ahí la asistimos ante las salas, ante el tribunal local, la sala regional. Es un caso poco común porque muy pocos se quejan de su partido que no les dé para la campaña. Para la campaña. Oye, rapidísimo, en un minuto, ¿qué pasa con las personas? Ya hablamos de las mujeres, de de las minorías, de las personas que presentan y que saben que tienen derechos, pero ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera hablan el español, que tienen otras lenguas? Pues mira, qué importante que lo mencionas. Este año la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General determinó o proclamó este año como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Cada 2 semanas se pierde una lengua indígena a nivel mundial. En nuestro país, 64 variantes lingüísticas, según datos del INALI, datos del INPI, están en peligro de extinción, 64 variantes. Tenemos 364 variantes, de las cuales 64 están en peligro de extinción. Y en ese marco de proclamación de la Organización de las Naciones Unidas de que este año sea de lenguas indígenas, nosotros, los que trabajamos con pueblos y comunidades indígenas, estamos comprometidos a sensibilizar y a pedir que se preserven estas lenguas indígenas, porque no se va a perder parte de nuestra identidad. De hecho, defensoras y defensores tienen la facilidad y la posibilidad de aprender lenguas, ¿no? Sí, pero también tenemos lenguahablantes, que somos indígenas que hablamos una lengua distinta al español, hay tzotzil, celtal, chinanteco, acaba de entrar una defensora mixteca, zapoteco, Amuzgo de Guerrero, integrantes de la Defensoría Pública que hablan una lengua distinta al español y que procuramos que siempre
la hablen y la preserven. En 30 segunditos ya nos estamos yendo. Tú hablabas de diferentes puntos que tienen que resolverse y que se dialogan en los diferentes foros. Ahí me gustaría que nos dijeras cuáles son los retos, qué es lo más importante, qué es lo que tiene que cubrirse. Se tiene que cubrir la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas. Lo cierto es de que la representación indígena ante los ayuntamientos, las acciones afirmativas y medidas compensatorias se quedan cortas, dado que la población mexicana es de 119 millones de mexicanos y las personas que se autorreconocen indígenas en nuestro país es cerca de 26 millones de mexicanos. Y con 13 curules en las diputaciones y representaciones indígenas no hay una participación efectiva. Creo que tiene que trabajar el Estado mexicano y los legisladores en garantizar su participación efectiva en los espacios de decisión y de poder. Muy bien, ha sido un gusto, Marina, como siempre, poder platicar contigo. Muchas gracias, Lupita, el gusto es mío. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. La invitación para que vea este resumen de las actividades importantes aquí en el tribunal y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. La Sala Superior del Tribunal Electoral modificó la asignación de diputaciones de representación proporcional para el Congreso de Baja California realizada por la Sala Regional Guadalajara, al considerar que fue incorrecta la forma en que realizó el ajuste en la asignación de una diputación para cumplir con el principio de paridad. El Pleno de la Sala Superior rechazó la impugnación que interpuso el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, a la convocatoria del PRI para renovar la dirigencia nacional, al considerar que la convocatoria es clara y no es posible hacer una combinación de los distintos apoyos solicitados, con el fin de obtener el registro. Las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron la solicitud de iniciar la revocación de mandato previsto en la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua contra el gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado, debido a que no le puede ser aplicada una ley que no estaba vigente en el momento en que fue electo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, realizará el próximo 15 de agosto, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el foro internacional denominado Democracia Efectiva, Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas en América.